Regresamos con más de Noticias Entre Políticos. Gracias a ustedes, como siempre, por mantenerse en sintonía. La cuenta de Twitter del programa @PolíticosCDN37, la mía personal @CatHernández. En caso de que quieran hacer algún comentario, voy a estar pendiente, lo prometo. La pregunta de esta noche, chicos. ¿Creen que la falta de credibilidad en la Policía Nacional, por ejemplo, es la que genera el auge de la delincuencia? ¿Es este el factor fundamental del auge de la delincuencia y la criminalidad? ¿Qué piensan ustedes, Wellington? Sí, mira, de hecho, la falta de credibilidad que tiene la sociedad hacia las autoridades policiales es uno de los elementos, claro, que tienen que ver con el auge de la delincuencia. ¿Por qué? Porque la gente le suceden los hechos delictivos, le asaltan, le roban, y cuando dicen, para ir a la policía, mejor no pongo nada, no digo nada, porque total no se va a resolver nada. Es la primera apreciación que la gente tiene. Recientemente conversaba con una compañera comunitaria, Alicia Martínez, del 27 vive en la zona oriental, Mejoramiento Social, y nos decía, mira, es increíble que uno como junta de vecinos pone una denuncia en la policía, la persona es apresada, lo liberan al otro día, y al otro día el delincuente sabe quién fue a poner la denuncia. Entonces eso lo que puede señalar es que la gente está viendo que quizás todavía existen las complicidades entre las personas que están haciendo las actividades delictivas y también los equipos policiales que deben trabajar para evitar estos actos delictivos y para enfrentarlos. Pero también, aparte de la falta de credibilidad de la policía, hay otros elementos también que tienen que ver mucho con este auge de la delincuencia. Uno es el mismo desempleo. O sea, tenemos una sociedad, sobre todo una población joven, con un alto nivel de desempleo y que ubica o se encuentra muchas veces en las actividades delictivas la manera de captar recursos. Esto no le da el permiso, pero la realidad es que hay un vínculo directo entre desempleo y delincuencia. Entre la cantidad de actos delictivos, a mayor tasa de desempleo, mayor cantidad de actos delictivos, y hay estudios que se han hecho en este sentido. Pero también hay otros elementos importantes para hacer este análisis que tienen que ver con los roles que tenemos en la sociedad. En algunas comunidades, por ejemplo, las juntas de vecinos, que vienen asumiendo un rol interesante de seguimiento a las comunidades, ya hay juntas de vecinos que tienen grupos de WhatsApp de los vecinos y se alertan unos y otros cuando hay una situación y tienen mecanismos ya planificados para accionar, que es parte de lo que las autoridades no han tenido, las autoridades policiales no han tenido este tipo de iniciativas. Las comunidades han tenido que comenzar por sí solas a buscar soluciones a los problemas de la delincuencia. ¿Por qué? Porque la policía está muy enfocada en la parte represiva y no en la parte preventiva. Es por eso que nosotros desde Alianza País hemos insistido mucho en que ese rol que tiene la policía de trabajar la parte preventiva, y para eso es necesario vincularse con las iglesias, con los grupos comunitarios y diseñar mecanismos paliativos a esta situación de la delincuencia, porque solo trabajando de manera conjunta podemos resolver. Bueno, no sé qué piensa, por ejemplo, Tobías. Yo creo que el tema de la confianza o no en las autoridades es fundamental. No necesariamente es el único punto. ¿Recuerdan ustedes el caso del joven de los Alcarrizos que decía, yo tenía que pagar un peaje, yo no fui el que maté a fulano porque yo no lo asesiné, pero yo sí vendo droga y yo pago mi peaje para poder operar? Y definitivamente ahí hay una situación tácita, no hay que ser un experto, no hay que darle demasiadas vueltas. Eso se investigó. Yo a veces, porque este tipo de denuncias son las más comunes y están a la orden del día. Yo le tengo respeto, por supuesto, a la autoridad, pero tengo que decírselo al jefe de la policía. Si se hizo una investigación al respecto, la gente no lo supo. Estoy diciendo si se hizo. Si se hizo, la gente no supo. Si usted investigó a esos fulanos policías que andan permitiendo que haya tráfico ilícito de sustancias allí en los Alcarrizos. Y si usted no lo comunica, ¿qué pasa en los otros barrios? ¿Qué pasa a lo mejor en un barrio tranquilo? La gente dice, bueno, si en los Alcarrizos lo dejan, pues amén. Todavía, ¿por qué es que ocurre y por qué es que no parece que hay cierta inacción en ese sentido? Mira, el senador Winton Guerrero no le puso nombre, digo, las autoridades policiales. Sí. Y en definitiva, al inicio incluso explicó que el problema debe ser abordado de manera con un plan integral por lo complejo que es. Pero cuando hablamos de esa credibilidad, es importante, sí, el nivel de credibilidad que tenga una institución
no importa cuál sea, pero sobre todo en esta, que tiene que trabajar dos vertientes de la criminalidad, que por un lado es lo que hablaba Wellington, que es la parte preventiva, es decir, cómo nosotros tenemos en la ciudadanía una garantía de que esa policía que tiene inteligencia de información, que va buscando información, que prevé el crimen, que tiene mecanismos especializados y técnicos para el tema de la prevención, pueda ir trabajando ese eje temático, pero por el otro lado la parte represiva. Entonces, cuando tú tienes la credibilidad, no lo puedes ver nada más a nivel de las autoridades, ni ponerle nombre, sino en los bandos bajos y medios. Es decir, el nivel de credibilidad de la institución es la suma de todos los miembros, de los agentes que conforman esa institución. Por eso es un punto en específico sobre lo que tiene que ver con la criminalidad y con la delincuencia. Nosotros habíamos abordado en el análisis otros temas. Se nos quedó lo que bien hablaba Wellington, el tema de la falta de oportunidades, la falta de empleo y todo lo que tiene que ver incluso con el sistema de justicia, que yo al final, aunque el tiempo no me dio, lo hablaba, y hasta el sistema penitenciario. Es decir, a veces nosotros tenemos personas que están metidos en una cárcel y desde ahí se tiene una fábrica de delincuencia, es decir, desde las mismas prisiones, de las mismas cárceles se planifican, se ejecutan y se ordena una serie de delitos y que escapan de fuera de esa imagen que hablaba el senador, que corresponde sobre todo al tema de la policía. Entonces también tenemos que controlar el sistema penitenciario, los reclusos, los que están recluidos, ya sea de manera permanente por una sentencia o de manera provisional con medidas de coerción, y sobre todo que en la República Dominicana cada uno de los que tienen que cumplir su rol lo tenga. Yo hablaba ahorita de que por una parte el Congreso debe dar respuesta con las leyes que se requiera, ajustar esas leyes y que está demandando la población, el Ejecutivo por su lado y el sistema de justicia por otro. Desde el punto de vista de la credibilidad de las autoridades, yo sé que en los últimos meses el senador de Baní ha tenido conflictos con algunos altos mandos de la policía, y yo creo que desde un punto de vista esa imagen, si se sigue deteriorando, también va a ir deteriorándose la percepción que se tiene en cada uno de nosotros sobre la institución. Es que a veces uno siente, porque recuerden que el presidente de la República y se ha dicho que se iba a lanzar un plan de seguridad, otro plan de seguridad. No hemos sabido nada de eso. No hemos visto. No estoy diciendo que eso sea lo que hay que hacer, ojo, porque aquí hay expertos en la materia que dirán si lo que hay que hacer es reforzar patrullajes, si lo que hay que hacer es un trabajo a lo interno de todas las urbanizaciones, de todos los barrios de la capital, del resto del país, en fin, yo no soy experta. Pero sí, ¿qué ha pasado con ese plan de seguridad? Se reunieron en Palacio, pero al final no vimos nada más. Yo a veces siento que estamos como sorteando el tema del día, como que estamos apagando fuegos. Apagando fueguito. Ahora estamos hablando de corrupción, pues vamos a hablar todos 2, 3 semanas mientras se resuelven los casos de corrupción. Y resulta que con el tema de inseguridad, pues resulta que no ha ocurrido nada más. ¿Por qué? Porque el tema de la inseguridad hasta ahora no ha tocado estos últimos días ningún sector vulnerable desde el punto de vista noticioso y comunicacional. ¿Recuerdan lo de Percival? Lo de Percival vino a ser noticia ya casi al final, noticia fuerte que el gobierno le pusiera el ojo, casi al final, cuando ya se les dio por robar en el pleno centro de la capital. ¿Tiene que pasar eso otra vez? Ya, Luis. Sin lugar a dudas, el tema de la credibilidad de la policía ha estado en serio cuestionamiento, no desde ahora, sino desde hace bastante tiempo. Tengo, por ejemplo, amigos muy cercanos que me han manifestado en algún momento que ellos sienten más temor a veces de la policía que de los propios delincuentes. O sea, que no se sienten garantizados bajo ningún concepto o que su seguridad física está garantizada de parte de la policía. Ahora bien, nosotros, en términos, digamos, personales, he tenido la oportunidad, si se quiere, de constatar lo que está sucediendo con muchos jóvenes en nuestro país. Por ejemplo, recientemente yo estuve en la cárcel de nuestra provincia del Ceibo, y ahí vi un joven de 14 años que había sido apresado por ser parte de un asesinato. O sea, imagínate, en mi configuración mental no cabía, o sea, yo no podía interpretar, y viéndolo, o sea, era ver un niño, un bebé prácticamente, que estaba ahí detenido porque estaba siendo investigado de un asesinato donde él aparecía en el video y todo, y había tenido una participación
en este hecho. Entonces, cuando uno analiza una situación como esta, por eso yo en el inicio me refería no al hecho de manera específica de lo que pueda representar la credibilidad de la policía, de que ciertamente, como tú decías, Catherine, hay elementos que son sumamente importantes, que la policía debe de dar señales claras de cómo mejorar y cambiar y que las cosas funcionen de manera diferente. Pero cuando yo veo un caso como el de ese joven, de 14 años, que fue integrado posiblemente en una banda delictiva, que lo utilizó en ese momento para que fuera parte de un crimen como ese, porque sabemos que las penas hacia los menores son menores, valga la redundancia, etcétera, y utilizan este tipo de jóvenes para seguir de una manera u otra cometiendo actos de criminalidad en nuestro país. Entonces uno se pregunta, ¿es realmente un mal de fondo o es realmente un tema de la policía? Para mí hay un mal de fondo, y ese mal de fondo viene básicamente por un tema de falta de educación, viene fundamentalmente por un tema de desempleo. Nosotros sabemos que las estadísticas en la República Dominicana, y ustedes no nos dejan mentir, de que alrededor de un 30% de los jóvenes de nuestro país ni estudian ni trabajan. Y estamos hablando de jóvenes ya de edades comprendidas entre 15 y 29 años de edad. Ahora bien, de manera personal, yo atribuyo esta situación, y lo reitero, a la falta de oportunidades existentes en nuestro país y a que los jóvenes de nosotros, en vez de estar en las escuelas estudiando, y hay un programa que quizá algunos de ustedes me pueden refrescar la memoria, que es para dar clases a personas adultas, que son los domingos que lo dan. Ustedes recuerdan Prepara. El tema de Prepara. Ustedes van, por ejemplo, a la mayoría de las provincias del país, se encuentran que en Prepara hay muchísimos jóvenes que no tienen necesidad de estar en Prepara, que deberían de estar para adultos, de estar en las escuelas. Claro. Entonces, de lunes a sábado están haciendo nada. Entonces, ¿qué está haciendo el Estado para que esos jóvenes que deberían estar de lunes a viernes en las escuelas estén solamente los domingos yendo a Prepara sin ninguna necesidad, y de lunes a sábado están en un espacio de recreación constante y vinculándose a actividades que no necesariamente van a contribuir al fortalecimiento y desarrollo en términos individuales? Sí, mira, hay varios aspectos también que es importante señalar, y que creo que Tobías tocaba algunos de ellos. Uno, por ejemplo, está muy bien ahora la mejora salarial que se ha hecho a los policías. Ahora, pero si eso no se acompaña de un proceso de tecnificación de la policía, donde la policía tenga mejores recursos técnicos para preparar los expedientes de las personas que son sometidas a la justicia, eso entonces no se complementa una cosa con la otra. Es importante esa parte, porque cuando una persona comete un acto delictivo y no se le prepara correctamente un expediente, no se agota el procedimiento correcto, ese delincuente lo que pasa es que sale a los 2 o 3 días y vuelve a la calle a hacer el trabajo que estaba haciendo. Entonces, por eso es importante que se ponga mucho énfasis en esa parte. Lo otro es el tema del pequeño delito. La policía aquí en República Dominicana se ha concentrado mucho en esperar los grandes delitos para actuar. Y hay metodologías que se han utilizado en otros países donde buscar y perseguir de manera eficiente el pequeño delito es una de las cosas que funciona para evitar el gran delito. Entonces, en República Dominicana, el pequeño delito se ve como algo común y que hay que tolerarlo. Hay como un margen de tolerar ciertos delitos que pasan como que no pasó nada. Y eso hay que cambiar esa modalidad, y que cuando una gente comete un delito pequeño tenga una sanción, que sea pequeña pero que la tenga, porque esa sanción pequeña ayuda a evitar la sanción más grande. Lo otro es, en República Dominicana cada vez se hace más distante lo que es el índice de confianza interpersonal, que en materia de seguridad es un elemento importante, porque cuando la gente se unifica en las comunidades, trabaja de manera unida, ese índice de confianza mejora. O sea, hay más confianza, más cercanía entre las personas de una misma comunidad. El hecho de que la delincuencia misma hace que el índice de desconfianza sea mayor, hace que la gente pues estén de manera más distante y separados, y estar divididos ante la delincuencia pues nos hace más vulnerables y más débiles. Por eso es importante enfocar temas bien directos. Y por último, un aspecto que tiene que ver con la parte del trabajo desde la familia. Recientemente, hace unos días, salía una de las noticias que una madre le dio un arma punzante a su hijo para que hiriera a otro. Entonces vemos cómo se deteriora y cómo una madre es capaz de mandar a su mismo hijo a cometer un hecho como este. Eso es importante, que como sociedad también entremos en un proceso de reflexión de que para cambiar este país tenemos que cambiar nosotros, cada uno y cada una, pero también hacer un esfuerzo desde nuestra familia y desde nuestro entorno. Mira, Catherine,
¿qué es lo preocupante, por ejemplo, no solamente en la declaración del senador Wilton Guerrero con respecto, él hablaba de las autoridades, ¿verdad?, de la policía, y que en el caso particular de Jean Luis expresaba un ejemplo que le llegó donde se indicaba que era mejor no tener esa protección que llevársela. Yo tuve algo parecido con un hijo mío que bajaba con su tía y pasó un motorista, le arrebató, andaba con la pistola, le tumbó, la empujó, cayó al piso. Mi hijo me llamó, yo muy preocupado, Catherine, llamo y hago todas las gestiones de iluminar, porque en el momento en que estaban bajando no había luz en la zona y las lámparas estaban, y también la falta de luz contribuye en muchos casos a puntos específicos de delincuencia. Y entonces después que mando a poner la luz, llamo a una persona, vecino del frente, muy amigo nuestro desde pequeño, porque para garantizar a través de la policía que estaba más cerca, no voy a decir el destacamento ni la dirección, para que haya una corrida por ahí. Y oye que me dijo ese gran amigo ingeniero, no, Tobías, no lo mandes, que yo tuve una situación así, y cuando mandaron los policías, ahí fue en que empezaron más los crímenes, los atracos. Es decir, a ese nivel de percepción es lo que nosotros no deberíamos llegar, porque son todos los policías que tienen esa credibilidad. No. Entonces, cuando llegamos a una vorágine, a una envolvente de que la credibilidad de la institución va disminuyendo, de que la ciudadanía no confía, entonces es peligroso. Peligroso para cada uno de nosotros, porque la delincuencia no puede llegar en cualquier momento. O sea, sí, y ya no hay lugares seguros. O sea, ustedes, no sé si habrán visto recientemente, y fue cercano a nosotros porque fue en casa me estabas de comentando la tía, el caso de Bellavista, de la ¿no? tía de mi esposa, que en su casa, el sereno, que tenía más de 10 años trabajando en su casa, un sereno de mucha confianza, fue asesinado hace alrededor de menos de una semana para quitarle, eso fue hace 2 días. Aparentemente para quitarle el arma de fuego con el que él cuidaba la casa. ¿Se imaginan? En Bellavista, que estamos hablando un sector clase media alta del país, y estamos viendo lo que pero yo insisto, entonces, no hay lugar seguro ahora mismo. El dinero, esa ansia de dinero fácil, señores, eso es un problema, porque también como sociedad, ese ejemplo se le viene dando a la sociedad desde la delincuencia de cuello blanco hasta la delincuencia más pequeña. Hay un video, Catherine, de un joven en Santiago, no sé qué medio lo hizo realmente, pero el muchacho narra, él le disparó a alguien a quien le quería robar un motor, y después lo detiene la policía. Y él narra, le preguntan por qué hizo eso. Y él dice, bueno, yo le pedí el motor y no me lo quería dar, y yo tuve que darle un disparo. O sea, tan sencillo, yo estaba trabajando y no me quiso dar, entonces yo tengo que reaccionar para que seguro que lo vio en una narconovela, me imagino. Y pero una cosa increíble. Los ejemplos de superación también que existen en nuestro país. O sea, ficticios, pero que la gente de una manera u otra se deja influenciar. Es un tema complejo. Vamos a irnos a comerciales rapidito. Al regreso vamos a debatir sobre el caso que además le pega de cerca a este programa. El caso del profesor Mateo Aquino Febrillet y cómo va marchando en la justicia. Ya venimos.